Esta es la parte fisiológica que se la sabe, de que se encarga el aparato respiratorio, o sea, regulación de la temperatura, regulación del pH, metabólica, respiración, de defensa, de respiración. Que la respiración sea muy fuerte y de respiración se hace a través de la ventilación, difusión y circulación. Esta es la definición de insuficiencia respiratoria. Van a encontrar estudios en todos sus tipos distintas definiciones, pero todas tienen como objetivo lo siguiente: el aparato respiratorio trata de mantener los niveles de CO2 y oxígeno normales en sangre arterial. O sea, trata de mantener los niveles de CO2 y oxígeno normales en sangre arterial. ¿Sí? Estos son valores, sobre todo de la presión parcial de oxígeno, que está arriba, normal, a nivel del mar. O sea, a nivel del mar nosotros estamos con una presión de inspiración de oxígeno de 0,21. Acá en Lima, por ejemplo. Entonces, esos son los valores normales, por ejemplo, 90, 95, adultos y niños, con un valor aceptable mayor de 80. Hipoxemia es cuando es menos de 80. Hipoxemia es menos de 80. Ya, esto ténganlo presente. En recién nacidos 50 y 70, en ancianos menos de 70. El anciano tiene su centro respiratorio poco sensible a la acción del oxígeno. Y hablamos de insuficiencia respiratoria cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60. Es diferente entonces la hipoxemia de la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Sí. Estos son los niveles de PCO2, o sea, 40 más o menos 4 milímetros. Ustedes en los libros lo van a encontrar como hipercardia o hipercamia, o sea que valores mayores de 45 ya se consideran como de insuficiencia respiratoria. Esto es bueno considerarlo a nivel de cómo va evolucionando el paciente. Si un paciente, por ejemplo, tiene 40, 41, 42, ustedes empiezan a pensar de que el paciente puede estar en insuficiencia respiratoria. El diagnóstico se hace con mayor de 50, ¿no? Pero si va subiendo, yo pienso que debemos pensar en insuficiencia respiratoria cercana. Y esta ira en EPOC es mayor de 60, ¿no? Porque en el EPOC ya hay cierta alteración, o sea, va reteniendo CO2, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, ¿ya? O mayor de 10 milímetros de subbasal. Se le toman, si tiene un AGA anterior, mayor de 10 milímetros de basal de ese AGA anterior. Esta es una curva de distribución de la hemoglobina que es bien importante. Ya saben que cuando hay hipoxemia, esta curva se va hacia la izquierda, perdón, a la derecha. Y la finalidad es que la hemoglobina pueda ceder más el oxígeno a los tejidos que tienen poco oxígeno y que necesitan el oxígeno para realizar toda su función metabólica. ¿Seguimos? Esta es una clasificación de insuficiencia respiratoria de acuerdo al tipo de gas afectado. A continuación le voy a poner también una clasificación de acuerdo al tipo de gas afectado. Más amplia que esta. Más amplia que esta. O sea, todavía no pasa tan rápido. O sea, hay insuficiencia respiratoria hipoxémica, que se llama tipo 1. O sea, la tipo 1 depende de una disminución del oxígeno. O sea, cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60 milímetros de mercurio. Cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio, compensatoriamente un estímulo al centro respiratorio. El centro respiratorio trata de compensar los niveles de oxígeno que están disminuidos y aumenta la frecuencia respiratoria. Cuando la frecuencia respiratoria aumenta, barre CO2. Entonces ustedes van a encontrar en las hipoxemias generalmente el PCO2 disminuido. Ejemplo, un paciente asmático, donde hay un problema obstructivo. Entonces, en ellos hay hipoxemia, porque lógicamente hay dificultad para la penetración del oxígeno. Y en ellos, si ustedes hacen un AGA a cualquier paciente que tiene acceso asmático, van a encontrar que los niveles de PCO2 están disminuidos.
Cuando ese nivel de PCO2 empieza a subir en un paciente asmático, si ustedes lo ven con disnea, significa que el paciente asmático no está evolucionando de aquí. Entonces pueden haber dos condiciones, una que suba porque mejora, pero eso hay que hacer una correlación con la parte clínica, ¿no?, del paciente. O sea, si el paciente está mejor y sube y esto está normal, pues el pronóstico es bueno. Pero si el paciente está con más insuficiencia respiratoria, con más disnea, y esto empieza a subir mucho más de lo normal, significa que ese paciente está evolucionando, tal vez a un estado normal. Luego, la insuficiencia respiratoria hipercápnica, o sea, pura, es la tipo 2, donde hay una presión parcial de oxígeno menor de 60. Ya vamos a ver la siguiente lámina, que creo que está más clara que esta. Y un PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio. Acá es bien importante el PCO2, ¿no? Pero siempre los niveles de oxígeno bajan. O sea, si usted, de acuerdo a la característica gasométrica, es lo mismo casi que lo anterior, pero más amplio, ¿no? O sea, las insuficiencias respiratorias con el tipo 1, tipo 2, 3 y 4. La tipo 1, la que hemos dicho que es hipoxémica, la tipo 1. La tipo 2, que es hipercápnica, habíamos comentado, y esta tipo 3 es perioperatoria. O sea que se presenta generalmente en los pacientes que han sido operados, etc., y que van a tener insuficiencia respiratoria. Las láminas a continuación ahí les van a demostrar por qué se produce. Y la ira tipo 4 es la ira que se presenta en el shock, cuando hay disminución de perfusión. Ahí se produce falla multisistémica, con falla multisistémica. Seguimos. Esto según los mecanismos fisiopatológicos de clasificación de ira, según mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, ira cuando hay disminución de la presión inspiratoria de oxígeno del PCO2, ¿no?, o cuando hay hipoventilación alveolar, que se presenta en un paciente, por ejemplo, que ingiere demasiados medicamentos que van a deprimir el centro respiratorio, y en ellos se va a producir hipoventilación alveolar. Cuando hay alteraciones de la difusión, el ejemplo clásico sería la fibrosis, donde no difunde bien el oxígeno, o cuando hay alteraciones de la ventilación-perfusión. Significa que, por ejemplo, un alveolo o un grupo acinal se ventila bien, pero la perfusión está mala y viceversa. Y el efecto Shunt, derecho-izquierdo, o sea, la unión, ¿no?, o sea, de la sangre venosa con la sangre arterial, o en comunicaciones interauriculares, interventriculares, como lo vamos a ver a continuación. Seguimos. En la ira tipo 1, miren, hay una disminución de la presión inspiratoria de oxígeno. O sea, la ira tipo 1 se puede producir por disminución de la presión inspiratoria de oxígeno, o por trastorno de la difusión. La ira tipo 1, trastorno de la difusión. También en desequilibrios de la ventilación-perfusión, y cuando hay shunt intrapulmonar. Esto es en forma general. Ya después vamos a ver la etiología de la ira. Seguimos. Esta es la ira tipo 2. Cuando hay aumento de la producción de CO2, aumenta la producción de CO2 en el organismo, pero sin embargo la ventilación no está acorde con el aumento de CO2. Entonces en ello se va a producir lógicamente un aumento de la presión parcial de CO2. Luego, cuando hay aumento de la ventilación del espacio muerto, no compensado por la ventilación. Si el espacio muerto aumenta y no se compensa con la ventilación. Ejemplo, un medicamento que va y bloquea las vías nerviosas. En ellos va a aumentar el espacio muerto. Y no está compensado por aumento de la frecuencia del volumen minuto, sobre todo. Seguimos. Este es ira tipo 3, que se había comentado anteriormente. En ellas hay aumento del volumen crítico del cierre y disminución de la capacidad vital. Ya vamos a ver por qué. Seguimos. Ira tipo 4. Acá hay disminución de entrega de oxígeno y energía musculo-respiratoria, ¿no?, y aumento de la extracción tisular de oxígeno. Esos son los dos motivos por los que se presenta la ira tipo 4. Seguimos. Este es un cuadro de la insuficiencia respiratoria para que ustedes puedan hacer una diferencia. En muchos servicios ustedes van a ver que los médicos también hablan de ira mixta, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Por ejemplo,
En la tipo 1, la presión parcial de oxígeno es menos de 60. Esto es lo que quería y les decía en la lámina anterior, ¿ya? Menos de 60 milímetros de mercurio. Y el PCO2 está normal o disminuido, como les presenté ya en el ejemplo clásico del asma bronquial. En estos pacientes está la gradiente de oxígeno en el alveolo y en la sangre que está aumentada, en estos pacientes. En ellos no hay trastorno de pH en este tipo de hipoxemia, en la tipo 1. En la tipo 2, miren, la presión parcial de oxígeno es menos de 85 milímetros y mayor de 50, el PCO2 es mayor de 50 milímetros y en EPOC es mayor de 60, como ya les había comentado. La gradiente alveolo arterial en estos pacientes no se altera, pero pueden haber cambios de pH, ¿no? De acuerdo a la cantidad de CO2 retenido, o sea, la presión parcial de CO2. Y se retiene mucho, sube mucho la presión parcial de CO2, entonces va a producir un cambio de pH menos de 7.35. Y la mixta, que está considerada, lo consideran muchos médicos y también en los libros está, ¿no? Es cuando la presión parcial de oxígeno es menos de 60. Miren que es diferente a la tipo 2, la mixta. Y la presión parcial de CO2, como siempre, tendrá que ser más de 50 milímetros de mercurio. Y la gradiente alveolo arterial está aumentada, igualito que la tipo 1. Ahora, en la tipo 3, y eso es lo que les decía, generalmente cuando hay una cirugía, hay una disminución una limitación de la expansión torácica. Y eso se puede deber a que la cirugía es mayor, una cirugía muy grande, tóraco-abdominal, por ejemplo, un paciente que tiene un hilo paralítico inmenso, un paciente que tiene asitis, está lleno de asitis, ¿no? Un paciente que tiene trastorno hidroelectrolítico, por ejemplo, hay disminución del potasio. Entonces en ellos los músculos accesorios se van a alterar, entonces la expansión torácica disminuye y en estos pacientes se va a producir la ira tipo 3. Y la ira tipo 4 se presenta, como ya les he dicho, cuando hay shock, cualquier tipo de shock. Por ejemplo, cardiogénico. ¿De quién dependerá un ejemplo de shock cardiogénico? Un ejemplo, a ver, pásenle la voz a sus compañeros. Un ejemplo de shock cardiogénico. ¿Ah? Infarto, correcto. Eso lo hicieron en fisiopatología, ¿no? O sea, el infarto, por ejemplo, la trombosis, claro, la embolia pulmonar, ¿no? Eso es limitación de expansión del cardiogénico. Hipovolémico, ¿cuál sería el ejemplo clásico? Una hemorragia, ¿no es cierto? O también un paciente que tiene diarrea, se deshidrata, entonces en ellos también se puede presentar el shock hipovolémico. Y el shock séptico ya es el clásico, ¿no? Es una infección y la causa más frecuente son los gram negativos. Bien, seguimos. Bien, le había olvidado de comentarle lo siguiente, que la clase de insuficiencia respiratoria aguda se hace porque es una entidad súper frecuente. Lo van a ver muchísimo en los lugares de hospitalización y sobre todo en las zonas críticas de los hospitales de trabajo en shock, cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos. Lo van a ver con mucha frecuencia. Casi el 30-60% de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos ingresan por insuficiencia